Continuamos con el tema de vectores. En este video presentaremos el producto vectorial. Acá nos interesa hablar sobre la definición del producto vectorial, las propiedades del producto vectorial y las aplicaciones que se le da al producto vectorial. La idea intuitiva. El producto vectorial combina dos vectores para darme como resultado una magnitud del tipo vectorial. Es importante tener en mente esta idea, porque el producto escalar, por ejemplo, combina dos vectores para darme un escalar, pero el producto vectorial combina dos vectores para darme un vector. La notación del producto escalar está dada por este símbolo cruz. A cruz B. Y se lee producto vectorial de A con el vector B. La definición del producto vectorial. Dado el vector A y el vector B unido por sus colas y que ambos vectores nos den un ángulo igual a θ. Entonces, el producto vectorial se define como el producto ordinario de la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el sen del ángulo θ que forman los dos vectores. Pero, como el producto vectorial combina dos vectores para darme un vector, necesitamos un vector unitario, que en este caso es el vector unitario n. Donde este vector unitario n es un vector perpendicular al vector A y al vector B y además cumple la regla de la mano derecha. Es decir, para esto, para entender la dirección del vector unitario n, que sería la dirección del producto vectorial A con B, el primer vector A asignamos el dedo índice y los dedos medio anular al vector B. Y el pulgar nos marca la dirección del vector unitario normal n o, si quieren, la dirección del producto vectorial A con B. La regla es simple. Primer vector, índice. Segundo vector, medio anular. Y el pulgar me está dando el resultado. Si este es el vector A, este el vector B, segundo vector, y este entonces es la dirección del producto vectorial. A, B y C. ¿Sí? Importante. A, B y el resultado del producto vectorial. Una vez ya entendido la definición del producto vectorial, tenemos que ver las propiedades del producto vectorial. Y aquí tenemos que mencionar que el producto vectorial no cumple con la propiedad conmutativa, porque resulta que A vectorialmente con B es el negativo del producto vectorial B por A. Es decir, acá el orden para el producto vectorial es importante. A por B es el negativo de B por A. O sea, B por A me va a dar un vector de la misma magnitud que A por B, pero en este caso de sentido contrario. Pero sí, el producto vectorial cumple con la propiedad distributiva respecto de la suma. Es decir,
A vectorialmente, paréntesis B más C, paréntesis, es igual a A vectorialmente por B más A vectorialmente con C. Esta propiedad distributiva respecto de la suma quiere decir que si primero sumo el vector B con el vector C y luego hago el producto vectorial de A por la suma del vector con B y C, este resultado va a ser igual a que nosotros multipliquemos el vector A vectorialmente con B, luego A vectorialmente con C y hagamos la suma de estos dos vectores. Lo mismo ocurre para la propiedad distributiva respecto de la diferencia. Es decir, primero acá restamos el vector B menos C, luego vamos a hacer el producto vectorial de A con el resultado de la diferencia de B con C. Esto va a ser igual a que primero multipliquemos vectorialmente A con B, luego A con C y que restemos estos dos vectores. Finalmente, la propiedad 4, que es muy parecido a la del escalar, si tengo el escalar C y los vectores A y B, nos dice el resultado de que primero multipliquemos el vector A con el B y luego multipliquemos con el escalar C, este resultado va a ser igual al que nosotros obtendríamos si primero este C multiplicamos con A y este resultado de C con A multiplicamos con el vector B de manera vectorial. O lo mismo, que primero multipliquemos el escalar con el vector B y que luego hagamos el producto del vector A vectorialmente con el vector CB, los resultados son los mismos. Si observamos acá, miren, la propiedad conmutativa cumple el escalar, pero la vectorial no. Tenemos que aumentarle el signo negativo. Pero la propiedad B distributiva respecto de la suma cumple el producto escalar y también cumple el producto vectorial. La propiedad distributiva respecto de la diferencia cumple el producto escalar y también cumple el producto vectorial. Y esta cuarta propiedad del escalar que vaya a multiplicar al producto escalar de A con B o al producto vectorial de A con B también cumple. Entonces, BCD es la misma que para el producto escalar. La única diferencia es la propiedad conmutativa. Bien, para realizar el producto vectorial por componentes, entonces necesitamos conocer los productos entre vectores unitarios. Por ejemplo, el producto vectorial de UX vectorialmente con UX nos da 0. ¿Por qué motivo? Porque UX magnitud 1, magnitud de este otro UX 1. ¿Qué ángulo forman los UX con UX? 0. Sen de 0 vale 0. Porque si este es el vector UX y este también va a ser el vector UX, aquí forma 0 grados. Entonces el sen de 0 vale 0. Por ese motivo que U de X vectorialmente por UX vale 0. Y por extensión, UY vectorialmente con UY vale 0 porque el ángulo que forma el vector unitario UY consigo mismo UY también es 0 y sen de 0 vale 0. Lo mismo ocurre para UZ vectorialmente con UZ, como tenemos un ángulo de 0 grados entre estos dos vectores, el sen de 0 nos da 0. Pero, miren, el producto vectorial de UX con UY nos da UZ. ¿Por qué motivo? La magnitud de UX vale 1, magnitud de UY 1. El ángulo que forma UX con UY 90 grados. Sen de 90 vale 1. Pero, ¿cuál es la dirección? Regla de la mano derecha. UX, UY. Y miren, UZ. No se olviden que el sistema de coordenadas cartesianas tiene los ejes X y Z que cumplen la regla también de la mano derecha, es decir, eje X, eje Y, eje Z. Entonces digo, vector unitario UX con el vector unitario UY
nos da como resultado por la regla de la mano derecha el UZ. Y tenemos esta relación. Pero UX vectorialmente con UZ nos da UY, menos UY. ¿Por qué motivo? Veamos, UX, UZ, entonces miren, ahora yo tengo que girar, porque el segundo vector es UZ, esta. ¿Y dónde está apuntando el pulgar? Ah, miren, a la derecha. Fíjense, UX, UZ y menos UY, aplicando la regla de la mano derecha. Finalmente, el vector unitario UY vectorialmente por el UZ me da UX. Veamos. U de Y. Esta sería la dirección U de Y. U de Z. Y el pulgar. ¿Miren? El pulgar. Y este pulgar está entrando o saliendo de su pantalla, en este caso. ¿No? Que sería el UX. ¿No? Entonces, esto es importante entender. U de Y, U de Z, U de X. ¿No? Esa es la figura. Ya, si nosotros invertimos, miren, U de Y vectorialmente con UX es la propiedad conmutativa, será menos UZ. U de Z vectorialmente con UX por la propiedad conmutativa será el negativo de esto que es UY. Lo mismo, U de Z vectorialmente con U de Y es el negativo de esto que sería el negativo de U de X. Bien, entonces con estos productos vectoriales de los vectores unitarios, ya podemos construir la fórmula para el producto vectorial expresado en sus componentes. Si A está expresado en forma de componentes cartesianas, AX U de X más AY U de Y más AZ U de Z, y el vector B expresado en forma de componentes, B de X U de X más BY U de Y más BZ U de Z, entonces resulta que el producto vectorial A con B podemos expresar de esta manera. Aquí anotamos las componentes del vector A vectorialmente por las componentes del vector B. Y nuevamente utilizamos las propiedades distributivas respecto de la suma y la propiedad D, la cuarta propiedad del escalar que multiplica a un producto vectorial. Entonces, veamos acá. Primero multiplicamos este vector unitario AX U de X con este vector. Veamos, U de X, aquí voy a tener A de X U de X vectorialmente por el vector BX U de X, va a ser igual a AX por BX, U de X vectorialmente por U de X, y esto me da 0. Por tanto, este vector multiplicado vectorialmente con esto me da 0. Pero el vector AX U de X, multiplico vectorialmente con el vector BY U de Y, es decir, AX por BY, y UX vectorialmente con UY, UX con UY, miren, me da UZ. Por tanto, este vector con este segunda componente de B me va a dar AX a Y en la dirección Z. Y aquí lo tengo. AX, BY en la dirección Z. Luego, este vector AX U de X vectorialmente con el vector BZ U de Z me va a dar AX por BZ vectorialmente UX con UZ. Y UX con UZ me da menos UY. Es decir, este vector vectorialmente con esta tercera componente me va a dar AX BZ en la dirección menos UY. Y veamos, lo tenemos esto aquí. A menos AX por BZ en la dirección UY. Y el procedimiento continúa. Esta segunda componente con las tres componentes de B, más esta tercer componente de Z con las tres componentes de vector B. Y esto ya ordenando con factores comunes, expresamos de esta manera.
Y esta es la fórmula que me permite calcular el producto vectorial. Pero de manera memotécnica, esta ecuación no es muy entendible. Lo que se utiliza es el determinante. Entonces, este resultado es igual a resolver este determinante, donde, miren, este determinante formamos en la primera fila con los vectores unitarios, ux, y luego uy, y finalmente uz. Y la segunda fila está formada por las componentes del vector a, ax, ay, az. Y finalmente, la tercera fila del determinante se forma con las componentes del segundo vector, bx, by y bz. Desarrollando este determinante, nosotros obtenemos exactamente esta misma forma. Veamos la prueba. Por ejemplo, para ux, miren, para ux eliminamos esta fila y esta columna. Me quedan estos 4 elementos. Y esos 4 elementos se multiplican en cruz. AY por BZ menos BY por AZ. Y eso es lo que tenemos aquí. Veamos, miren. Primer vector unitario, UX. Luego, AY por BZ, miren, AY por BZ en cruz, menos BY por AZ, que tenemos acá. Para la segunda componente es negativo, miren, negativo para UY. Eliminamos su fila y su columna. Me quedan estos 4 elementos. Y nuevamente en cruz, AX por BZ, miren, AX por BZ menos BX con AZ en cruz. Y finalmente, para la tercera componente, en la dirección Z, eliminamos su fila y su columna, me quedan estos 4 elementos. Y el producto de estos 4 elementos me da AX por BY menos BX por AY, que tenemos este factor. Bien, esta es la manera como se realiza en este caso el producto vectorial, utilizando el determinante. Bien, ¿cuál es la interpretación física del producto vectorial? Entonces, dado el vector A y el vector B, unidos por las colas. Entonces, con estos dos vectores, miren, yo puedo formar un paralelogramo. Exactamente este. Miren, paralelo al vector A, es esta línea. Paralelo al vector B, tendríamos esta línea. Con lo cual, miren, hemos formado este paralelogramo. Entonces, resulta que el área de este paralelogramo, miren, el área del paralelogramo, formado por los vectores A y B, nos da la magnitud del producto vectorial A con B. En otras palabras, el producto vectorial de A con B, su magnitud nos da igual al área del paralelogramo formado por los vectores A y B. Para demostrar esto, miren, podemos pensar aquí en el vector A horizontal y el vector B con este ángulo. Formamos con el vector A y el vector B este paralelogramo. El área de este paralelogramo, miren, en la práctica lo que podemos hacer es tomar una tijera, cortar este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, miren, la puedo llevar acá. Y resulta que el área de este paralelogramo, haciendo estos cortes, obtenemos igual al área de este rectángulo. Y esta área de este rectángulo sería esta longitud, que en este caso para nosotros es la magnitud de A por la altura H. Es decir, en otras palabras, el área de este paralelogramo, formado con los vectores A y B, es A por H. Bien, si nosotros consideramos ahora este triángulo rectángulo con hipotenusa B, altura H como cateto opuesto y este pedacito, el cateto adyacente, sin del ángulo θ es
Cateto opuesto H sobre la magnitud de B. Tendríamos esta relación. Si de aquí despejamos H, entonces tengo que el área del paralelogramo es la magnitud de A por la magnitud de B por sen del ángulo θ. Ecuación número 1. Si aplicamos ahora la definición del producto vectorial acá y aplicamos su magnitud, A vectorialmente por B en magnitud es la magnitud de A, magnitud de B por sen del ángulo, que sería la ecuación 2. Igualando estos dos, porque esta ecuación 1 tiene este factor que es el mismo que este, entonces igualando, concluimos que el área del paralelogramo es igual a la magnitud del producto vectorial A con B. Con lo cual queda demostrado que el paralelogramo que formemos con los vectores A y B tiene un área igual a la magnitud del producto vectorial de A con B. Este resultado nos permite generalizar y decir, dada una superficie cualquiera que define un área A, entonces nosotros podemos representar el área de esta superficie a través de una magnitud vectorial, cuya magnitud de este vector área es el área común que normalmente conocemos y la dirección está dada por el vector unitario normal n, donde este vector unitario normal n es un vector que es perpendicular a la superficie y que cumple la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir la magnitud, la regla de la mano derecha en este caso? Miren, dada esta superficie que define esta área está limitada, miren, por este borde. Y este borde nosotros podemos recorrer en dos direcciones. Uno en dirección antihoraria, ¿verdad? Y otra en dirección, miren, horaria y la otra antihoraria. Si los dedos, estos, miren, el índice medio anular, colocamos en la dirección del borde de recorrido al área, el pulgar, este pulgar, me está dando la dirección del vector área. Entonces, si sus dedos alinean con esta dirección, el pulgar les va a mostrar esta dirección. ¿No? Entonces, este producto está sirviendo para reconocer que el área es una magnitud del tipo vectorial, cuya magnitud es igual al área habitual y la dirección es perpendicular a la superficie y que cumple la regla de la mano derecha. Bien, ¿qué aplicaciones le podemos dar al producto vectorial? La primera, la que ya habíamos mencionado. Si nosotros tenemos un paralelogramo y en el paralelogramo podemos identificar el vector A y el vector B, entonces la magnitud del producto vectorial A con B nos da el área del paralelogramo, que ya vimos. Segunda aplicación. Miren, nos permite calcular el área de cualquier triángulo. No importa que no sea rectángulo, para cualquier tipo de triángulo. Entonces, fíjense, si yo tengo el vector A, el vector B, y con esto he formado este paralelogramo, miren, con este paralelogramo yo puedo formar este triángulo. Miren, este sería el triángulo que formaría con el vector A, el vector B y este lado. ¿No? Pero vean, este triángulo es justamente la mitad de este otro. Por tanto, el área de este triángulo, miren, de un triángulo formado con los vectores A y B, va a ser igual al producto vectorial de A por B en su magnitud dividido entre 2. Vean que este mismo triángulo puedo obtener de esta manera. Miren, A, B y toda esta línea. Fíjense, esta. Esta también tiene el área igual dada por esta expresión, magnitud de A por B sobre 2. Tiene el mismo valor numérico.
La tercera aplicación y la que se utiliza bastante en ingeniería, el producto vectorial nos permite calcular el área de polígono. Si nosotros tenemos este polígono, miren, formado por estos lados, este polígono, acá, ¿bien? Un polígono irregular. Entonces, con este polígono irregular, miren, podemos formar varios triángulos, en este caso 3. Fíjense, 1, triángulo 1, el amarillo. El triángulo verde, 2. El triángulo, miren, celeste, 3. Tenemos 3 triángulos. 1, amarillo, 2, verde, celeste, 3. Esta técnica se llama la triangulación. Es decir, dado un polígono, lo que nosotros tenemos que hacer es triangular. Formar este polígono con una serie de triángulos. Y luego aplicamos la fórmula del triángulo. Es decir, miren, para este triángulo yo puedo identificar este vector y este vector, miren, los puntos, inicio, final, y formamos este vector de 1 y de 2. Hago el producto vectorial entre estos dos, su magnitud divido entre 2 y ya tengo el área amarilla. Lo mismo acá, miren, este vector con este me puede dar el área de este otro triángulo verde. Y lo mismo, bien, esto con este vector, ustedes ya construyen el vector que quieran, y entonces, fíjense, nos daría el área celeste. Entonces, ubicando estos vectores, como ustedes quieran, el D1, el D2, el D3, D4, D5, D6. Miren aquí hemos llamado a este D1, a este hemos llamado el D2, y por ejemplo, acá estamos llamando el D5, acá el D6, a esto lo llamamos el D3 y este el D4. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Y el área sería la suma de las magnitudes de los productos vectoriales de estos vectores D que están formando los triángulos. Y de esa manera puedo calcular el área del polígono. Finalmente, este producto vectorial también nos puede dar la condición para ver si dos vectores son paralelos. O sea, si tengo el vector A y tengo el vector B, diremos, estos dos vectores van a ser paralelos si su producto vectorial es igual a 0. Porque, mire, si fueran paralelos, el ángulo que forma A con B es 0. Si aplico la definición, A vectorialmente por B me va a dar magnitud de A, magnitud de B por sen de 0. Y sen de 0 vale 0. Por tanto, una manera para ver que dos vectores sean paralelos es calcular su producto vectorial. Si ese producto vectorial nos da 0, entonces decimos que estos dos vectores son paralelos. Bien, y con esto hemos terminado el tema correspondiente a magnitudes vectoriales. Entonces, en este tema hemos analizado de qué es un vector, cuál es la representación de un vector, cómo se realiza la suma de vectores en forma geométrica por el método del paralelogramo y la forma analítica. Suma por componentes principalmente. Y también hemos hablado del producto escalar, del producto vectorial y sus interpretaciones físicas correspondientes, que son las que se utilizan para poder desarrollar un curso de física básica.